En esta mañana los saludamos desde Los Barriles, Baja California Sur, transmitiendo para pues el que la quiera recibir. Dios les bendiga a todos. Estamos a 16 de octubre del 21 y pues estamos bendecidos, agradecidos con el Señor por la vida, por la salud. Y bueno, en esta hermosa mañana quiero compartirles la palabra de Dios y quiero pues con ustedes platicarles acerca de Mateo 7, del 7 al 11, 1, 2, 3, 4, 5 versículos para pues meditar en ello. Padre Celestial, gracias te damos por este nuevo día, que tu palabra pueda ser expuesta con claridad y que pues para muchos sea una bendición que puedan escuchar el video completo para que nutran sus almas. Porque dice la palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca tuya, Señor. Así es que enséñanos en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios en esta mañana, que queremos reflexionar en su palabra por un tiempecito. Anímate, escuchar, fortalécete. Si estás triste en esta mañana, si tienes algún problema, ¿verdad? Vamos a estar aquí nosotros reflexionando porque la palabra es vida y eficaz, ¿verdad? Y vamos a ver entonces del 7:11 en adelante hasta del 7 al 11, perdón. Y dice la palabra de Dios: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, eh, clamen, toquen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. ¿Le daría a alguno de ustedes una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos. Imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que les pidan. Este es el libro de Mateo y pues pedid y se os dará, ¿verdad? Es el tema de esta enseñanza. Espero que pues abras tu mente, tu corazón y reflexiones en esta enseñanza. En Mateo 6, del 9 al 13, Jesús nos enseña cómo orar. Ahora insiste en que aprovechemos este gran privilegio. Jesús no dice rezar, sino pedir. Hay muchas diferencias entre el rezar y el orar. No hay una virtud alguna en recitar o leer oraciones. Lo que agrada a Dios es el pedir, buscar y llamar. El Sermón del Monte contiene enseñanzas bien difíciles para nosotros, a menos que nuestro corazón esté completamente sumiso a la voluntad de Dios. Es necesario que haya un cambio de corazón y de vida. ¿Cómo es posible hacer estos cambios? Pedir, buscar, llamar. Debemos llevar todo problema a Dios en oración si estamos resueltos a hacer la voluntad de Dios. Mateo 6:21, pues donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si estamos resueltos a cooperar con la oración, poner nuestra parte, y si comprendemos que urgentemente necesitamos de la ayuda de Dios, Él nos oirá. Primero, ¿qué debemos pedir? Mateo 6:10 dice la palabra, debemos pedir por el reino. En aquel entonces el reino se había acercado, en aquel tiempo el reino se había acercado. Mateo 3:2 decía el principio del ministerio de Jesucristo.
Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios está cerca. En el 4:17, Mateo 4:17, dice la palabra, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios viene pronto. Y los discípulos de Jesús fueron enseñados a orar, venga tu reino. El reino vino, se estableció en el día del Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, habla la palabra de Dios, que de Jesucristo antes de ascender les había dicho que fueran a este lugar, al aposento alto, y ahí estaban orando. Y bueno, toda la historia completa la puedes ver en el capítulo 2 de los Hechos, pero ahí descendió el Espíritu Santo, de ahí se levantó Pedro lleno, bueno, comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba, ¿verdad? Lenguas como de fuego repartidas a cada uno de ellos, y comenzaron a hablar los idiomas de todos los que estaban ahí, y el poder del Espíritu Santo de ahí se levantó Pedro y comenzó a predicarles. Y bueno, todos los que estaban ahí se compungieron de corazón después del mensaje, del mensaje sobre el planeta Tierra, la primera predicación. Ahí surgen los primeros cristianos en el capítulo 2, no hasta el año 300, ¿verdad? Como la religión enseña. No, desde el capítulo 2 en la Biblia comenzó la primera predicación, donde después en Hechos 2:38 vemos que ellos se compusieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y ya 3,000 se bautizan y ahí comienza, ¿verdad? La iglesia y arranca. Ahora debemos pedir por el reino, de que se extienda por medio de la predicación del Evangelio y por la fidelidad de los que se trasladan al reino. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice la palabra, Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. En Mateo 6:10 dice la palabra, debemos pedir, hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. Esta petición es semejante a la primera, la de pedir por el reino, porque Dios reina sobre los que hacen su voluntad. No conviene decir, hágase tu voluntad. Si no estamos dispuestos a hacer su voluntad, los únicos que agradan a Dios son los que hacen su voluntad. Mateo 7:21 dice la palabra, algunos que me dicen, Señor, Señor, no tendrán parte en el reino de Dios, solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en los cielos. Mateo 12:50 dice la palabra, pues el que haga lo que mi Padre celestial quiere, es mi hermano, mi hermana y mi mamá. Mateo 6:11 dice la palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta petición indica que reconocemos nuestra completa dependencia de Dios y que Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:25 en el Nuevo Testamento. Él no necesita nada de los seres humanos, al contrario, Él a todos les da vida, aire y todo lo necesario. Mateo 6:12 dice la palabra, perdonándonos nuestras deudas, pecados, eh, los pobres de espíritu, dice la palabra en Mateo 5:3. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Reconocen que han pecado y que urgentemente necesitan del perdón de Dios. En Mateo 6:13, la Biblia enseña, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Reconocemos que sin la dirección y ayuda de Dios sería imposible andar en el camino angosto. Al mismo tiempo recordamos que Jesús nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41
Dice la palabra en esta traducción Biblia para todos, quédense despiertos y oren pidiendo fuerzas para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. En todas estas súplicas ponemos nuestra parte, cooperando con nuestra oración. Santiago 1:5 dice la palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedimos la sabiduría para ayudarnos a resolver los problemas de la vida, para hacer buenas decisiones, para y en todos los asuntos importantes de la vida que afectan la familia, la iglesia, el empleo, etcétera. Pedimos muchas otras cosas. También pedimos el consuelo en los tiempos difíciles. Pedimos el valor para trabajar eficazmente en su servicio. En fin, pedimos todas aquellas cosas que nos ayuden a crecer y madurar en su servicio y ser transformados a la semejanza de Cristo. Romanos 8:29 dice la Biblia, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. En 2 Corintios 3:18 dice la Biblia, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Gálatas 4:19 dice la Biblia, queridos hijos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da a luz hasta que en realidad sean como Cristo. Gálatas 4:20 dice, me encantaría estar ahora entre ustedes y hablarles de otra forma, pero como está la situación ahora, yo no sé qué más decirles. Número 2, porque todo aquel que pide, recibe. Promete Jesús que todos los que piden recibirán incondicionalmente lo que piden. Desde luego que no, porque hay varios requisitos para que nuestra oración sea aceptable ante los ojos de Dios. Y vemos en Hechos capítulo 16:31, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eh, los evangélicos citan este texto y dicen que el creer es la única condición o requisito de salvación. Pero no es cierto. Al ver el versículo 34 hace claro por qué a esa misma hora de la noche fueron bautizados el carcelero y su casa. El que pide y el que cree deben cumplir con los requisitos, mandamientos de Dios. Por ejemplo, Santiago 1:5 dice, pero pida con fe, no dudando nada. El pedir solo no logra nada, como la fe sola no logra nada. Santiago 2:24 dice la Biblia, como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. De manera que así como un cuerpo que no tenga espíritu está muerto, así también una fe que no tenga hechos está muerta. Mateo 5:6. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si alguien pide algo, pero no tiene hambre y sed de justicia, Dios no oirá su oración. No serán saciados. Dios no acepta la insinceridad, no quiere oraciones que no son del corazón, sino simplemente de la boca. Los que son de doble ánimo no recibirán nada del Señor. Y en Santiago 1:7 dice la palabra, el que duda no sabe lo que quiere,
Por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Y el 8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso decimos que Jesús no promete que todo lo que piden algo lo recibirán incondicionalmente. Santiago 4:3 dice la palabra, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El egoísmo destruye la eficacia de la oración. En primera de Juan 3:22 dice la palabra, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Número 3. ¿Qué implica la palabra pedir? Indica que el orar no es un rito o ceremonia, no es rezar, sino es pedir en el sentido ordinario de la palabra. Implica que somos dependientes de Dios, que estamos necesitados de sus bendiciones y favores. Dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. ¿Qué pidió el fariseo? Vamos a ver la historia en Lucas capítulo 8, 11 y 12. Esto es lo que quiere decir la historia. Las semillas son el mensaje de Dios. Las que cayeron a un lado del camino son como aquellos que oyen el mensaje, pero el diablo viene y se las quita. Así no pueden creer ni ser salvos. No pidió nada y no dio gracias, sino que solamente quería hablar de su propia justicia. Implica que no confiemos en cosas materiales. Mateo 6, del 19 al 34, dice la palabra, no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el moho los dañarán. Además, los ladrones pueden entrar a su casa y robárselos. Más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde no los dañará la polilla ni el moho, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. El ojo es la luz del cuerpo. Si tus ojos ven bien, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos ven mal, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, ¿qué horrible oscuridad tendrás? Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por la comida, ni por la bebida, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves, ellas no cultivan ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No son ustedes más importantes que ellas? Con solo preocuparse no van a añadir más tiempo a su vida. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen las flores del campo. Ellas no trabajan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Así que si Dios viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha razón cuidará de ustedes, con mucha más razón cuidará de ustedes, no sea gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan de todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan y se les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana,
porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. Sino en la providencia de Dios. Pedimos a Dios en lugar de confiar en lo que tengamos o en lo que podamos hacer. Los que no conocen a Dios confían en varias cosas: la educación, la preparación para algún oficio o profesión, las inversiones, los ahorros, las posesiones, la buena salud, la fuerza física, en el poder político, financiero, la popularidad con la gente, etcétera. El pedir implica la humildad y sinceridad, implica comunión con Dios, porque pedimos como hijos de Dios, Él nos oye y ayuda como nuestro Padre. Número 4. ¿Qué implica la palabra buscar? Implica la oración sincera e intensa. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándola en oración y ruego. Daniel 9:3. Implica el esfuerzo personal. Mateo 6:33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Implica que sinceramente cooperemos con nuestra oración, que pongamos nuestra parte. Cuando oramos por el reino, nos ocupamos en los asuntos del reino para que avance. Cuando oramos, hágase tu voluntad, nos esforzamos por hacerla e insistir en que otros la hagan. Cuando pedimos el pan, trabajamos para aprovechar las provisiones hechas por Dios. Él pone los medios. Antes de pedir el perdón, perdonamos a otros. Cuando pedimos que Dios no nos meta en tentación, las evitamos y huimos de ellas. Cuando pedimos la sanidad, hacemos todo lo posible para aprovechar la ayuda de médicos y medicinas, que son bendiciones de Dios. Cuando pedimos el crecimiento espiritual, ponemos nuestra parte estudiando la Biblia y siendo miembros activos de la iglesia. ¿Qué implica la palabra llamar? Implica la perseverancia en la oración. En Lucas 11, capítulo 11, del 5 al 8, dice la palabra: entonces Jesús les dijo: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a su casa a medianoche a decirle: un amigo mío que está de viaje ha venido a visitarme y no tengo nada para darle de comer. ¿Me podrías prestar 3 panes? Tu amigo responde desde adentro de la casa: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo ya estamos en la cama y no me puedo levantar a darte nada. Tal vez no se levante a darte nada por amistad, pero tu insistencia lo hará darte todo lo que necesites. Entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Les dijo: en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía: hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo: no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, pero ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. En Santiago vemos otro ejemplo, ¿verdad? Del capítulo 5 al 6 al 18. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros y pidió que no lloviese y no llovió por 3 años y medio. Después oró otra vez, llovió y la tierra produjo sus cosechas. Otro ejemplo, a la mujer cananea en Mateo 15:27. Ella dijo: es cierto, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. En 2 Corintios vemos a Pablo 12:8. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia. Mateo 26:44, dice la palabra: los dejó, se fue de nuevo y empezó a orar por tercera vez con las mismas palabras de antes. La perseverancia en la oración nos enseña en muchos textos. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18, donde nos enseña que debemos orar sin cesar.
En Colosenses 4:2 dice la palabra, nunca dejen de orar, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. En Romanos 12:12 dice la palabra, alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. El desaliento nos destruye espiritualmente. El diablo no tiene que seducirnos a cometer fornicación, etcétera, para destruirnos, porque basta con desanimarnos. Por eso Jesús nos enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Lucas 18:1 dice la palabra, entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben de orar y nunca perder la esperanza. Segundo de Corintios 4:1, Dios por su misericordia nos ha encargado este trabajo y por eso no nos desanimamos. Segunda de Corintios 4:16, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. No desmayamos. Número 6. Recibe, halla y se le abrirá. El que cumple con los requisitos de la oración aceptable nunca quedará decepcionado cuando pide a Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice la Biblia, entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Josué 21:45 dice la palabra, ninguna de las buenas promesas que el Señor había hecho a Israel había fallado. Todo se convirtió en realidad. En 1 Reyes 8:56 dice la palabra, bendito sea el Señor, prometió dar paz a Israel y efectivamente lo hizo. Por medio de su siervo Moisés prometió muchas cosas buenas y no ha fallado ni una sola promesa. Nehemías 1:5 y le dije, Señor, Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a tu promesa de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Dios contesta nuestras oraciones en varias maneras. En primer lugar, tenemos la plena seguridad de que Él nos oye si estamos en comunión con Él y que Él nos ama y quiere ayudarnos y bendecirnos. No siempre concede lo que pedimos. Y vemos aquí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero siempre nos da lo que pedimos o algo mejor que lo que pedimos, lo que es espiritualmente mejor para nosotros. Número 7. ¿Qué hombre hay de vosotros, verdad, cuando le da comida a sus hijos, que le da una piedra, verdad? Jesús razona de lo menor a lo mayor. Los padres terrenales abusarán de sus hijos, les engañarán, harán burla de ellos. Hay casos de padres abusivos, pero la mayoría de los padres quieren cosas buenas para sus hijos. Dios está aún más dispuesto que los padres terrenales a bendecir a sus hijos. Vosotros siendo malos, es decir, somos malos en el sentido de ser imperfectos. Romanos 3:23 dice la palabra, todos pecaron, por eso no pueden participar de la gloria de Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, 8 al 10 dice la palabra de Dios, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si admitimos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso. Y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Si nosotros, hombres imperfectos, sabemos dar buenas cosas a los hijos, entonces cuanto más el Dios que es perfecto en conocimiento y poder y en su deseo de ayudar y bendecir a sus hijos, dará buenas cosas a los que le pidan. Santiago 1:17 dice la Biblia, la palabra de Dios,
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda cosa buena proviene de Dios. Nunca olvidemos esto. Cuando recibimos o gozamos de cualquier cosa buena, no digamos que tuvimos buena suerte, sino que recibimos otra bendición de Dios. Nos da la vida abundante. En Juan 10:10, es el ladrón vino a matar, robar y destruir, pero yo vine a darles vida y vida en abundancia. En Marcos 10:29, Jesús les digo la verdad, todo el que dejó su casa, sus hermanos, sus hermanas, su mamá, su papá, sus hijos o su tierra por mí o por las buenas noticias, recibirá 100 veces más de lo que dejó. En este mundo tendrán más casas, más hermanos, más hermanas, más mamás, más hijos y más tierras, además de tener que sufrir persecución, pero también será recompensado con la vida eterna en el mundo que está por venir. Nos bendice con toda bendición en Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice la palabra, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en los cielos a través de Cristo. Nos bendice más allá de lo que podemos pedir y entender. Efesios 3:20 dice la palabra, a través del poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. En fin, nos da las llaves a todos los recursos celestiales. Por lo tanto, pedid, buscad y llamad. Padre Celestial, gracias en esta hermosa mañana, Señor, de este día, ya sábado, Señor, y que pues te doy las gracias que puedo eh, platicar acerca de tu palabra, del reino, esta reflexión, de estos pocos versículos, que profundizamos un poco en ellos. Padre, puede ser bendición para los que pudieron terminar este video, a los que no pudieron, ponles en el corazón que escuchen esta palabra. A veces no nos damos el tiempo de escuchar completamente la palabra por miles de cosas que tenemos que hacer. Pero Padre, yo te pido que el que haya escuchado y los que no hayan escuchado, que pongas en su corazón el tiempo de que puedan escuchar, Padre. Bendice los barriles, te pido por la Baja Sur, Padre, por toda la República Mexicana también, por los gobernantes, por los pastores de la República Mexicana, que expandamos su reino. Eh, Bendícenos, Señor. Te pido por la iglesia Piedra Angular, aquí los barriles, el campamento, y que nos ayudes, bendice a la comunidad extranjera también de esta área que vive por aquí. Te pido por mi hermana Cristina, mi hermano Ricardo, bendíceles a la familia Meléndez, la familia Cantú, Padre, bendíceles, Señor, a la familia Vázquez, a la familia Garza, Padre, te pido por ellos, te pido por la familia Salcedo, también, Señor, te pido por la familia Ambling, te pido por la familia Silva, Padre, te pido por la familia Beltrán, la familia Cota, tantas familias, Señor, no te quiero pedir en esta mañana por individualmente, por muchas personas, Señor, que están aquí en la iglesia, te pido por Fidel, por Dulce y Mario también en el campamento, los pastores de aquella área, te pido por Richard Talley, por Mauro, por la comunidad de Cabo del Este, Señor, bendice a Paul, bendice a Renata, su esposa, te pido por Helen y Ann Sinkowicz, te pido por Joe White también, Debbie Joe, su esposa, por Bill Henry y su compañera Carla, Señor, te pido por Trish, por Trevor, también, Señor, por Brian, te pido por él, te pido por Colleen y Mateo, bendíceles, Señor, a los que vienen bajando de la Baja California, del norte, a estos lugares, Señor, de los Barriles, La Paz,
todos los extranjeros que bien regresen a sus casas, aquí en los barriles. Bendíceles, Señor. Gracias por la provisión y el alimento. Gracias que nos provees con las necesidades de la iglesia. Padre, gracias por todas tus bendiciones, sobre todo por la salud que todavía me das. Padre, te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te pedimos por aquellos que todavía no conocen tu palabra, que puedan acercarse a ti, Señor, y leer la Biblia. Señor, no se trata de una religión, de ir a un lugar. Sí es importante, como dice tu palabra, que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que dejan de congregarse. Padre, tiene que haber un acercamiento, Padre, tiene que haber esa comunión unos con otros. Ayúdales a aquellos que pues se afanan y tienen muchos pendientes y nunca tienen tiempo para ti. Padre, ayúdales a que lean tu palabra, Señor, y pueda haber un acercamiento. Padre, te pedimos por el pueblo de Israel, porque sabemos que las profecías ya están cumpliendo y que el periodo de la gracia se está terminando y que tú vienes pronto por tu iglesia. No sabemos la hora ni el minuto, pero vienes tú por tu iglesia antes de la tribulación, antes de que venga la tribulación, que venga el anticristo. Sabemos que se está configurando ya todo para un orden mundial diferente, pero antes de eso, Señor, tú vienes por tu iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Así es que sí, amén. Ven, te pido por Israel, te pido por la paz, por como Cabo San Lucas, los barriles, te pido por la República Mexicana, por el presidente López Obrador, bendícele, bendice a todos los gobernadores, a todos los que están en poder, policías, jueces, bendícele, Señor, todos los que están en autoridad, que puedan también buscarte, para buscar tu palabra, Señor. Ayúdales, Padre Celestial, a los vecinos del Cardonal, de San Bartolo, las rancherías alrededor, Señor, que puedan ahora conocerte con esta distribución que vamos a hacer masiva de folletos que hablan de ti, Señor, que impacten sus corazones las historias bíblicas, Señor, y gracias por mi esposa también, te pido por mis suegros, te pido por sus hijos, Padre, en especial te pido por Carmelo, que está desaparecido, no sabemos nada de él. Padre, te pido por Mario, que está de viaje ahorita, que lo protejas en el vuelo, que fue Jehú también, que lo protejas. Bendice el Concilio Nacional de la Alianza Misionera Cristiana, donde vamos a estar ahí una semana. Padre, que sea de bendición. Padre, gracias por esta posibilidad de transportarnos a aquel lugar, a convivir con todos los pastores de la República Mexicana. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y pues estaremos presentando un video periódicamente. Estamos aquí en Piedra Angular Barriles. Nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana. Los lunes tenemos oración a las 7 de la noche y los jueves tenemos el servicio también a las 7 de la noche. Si andas por esta área, por este rinconcito, estamos en medio de La Paz y San José, en Cabo del Este, un pueblito pues ya está creciendo mucho, ya está más grande. Visítanos, ora por nosotros también. Gracias te damos por este momento. Dios te bendiga. Amén.